de la escritora Marta Brunet el cuento Gazapito quiere comer torta. Resulta que una vez había un conejito blanco llamado Gazapito, y resulta que era muy goloso, y siempre estaba robándole a su mamá largas orejas, zanahorias y beterragas, que para los gazapos es algo tan exquisito como los chocolates y los caramelos, para los niñitos del hombre. Y aparte los castigos que mamá largas orejas le imponía al descubrir sus merodeos por la despensa. Sufría Gazapito unos tremendos dolores de estómago, tan tremendos que a veces requería la intervención de doña Rata Sabia Yerbatera. Y como a pesar de los castigos y de los dolores, no escarmentaba, pues resultó que al fin enfermó gravemente y hubo que ponerlo a régimen estricto de yuyitos tiernos y agüita de boldo. Bueno, resulta que una tarde estaba muy triste Gazapito, pensando en lo amarga que era la existencia sin un poquito de zanahoria o de beterraga que la endulzara. Y dando suspiros y más suspiros, se quedó medio dormido debajo de una gran col, en la huerta de don Pedro Pérez, que lindaba con el bosque. Y a poco despabilóse muy asustado, oyendo cercanas voces de niños. Una de las voces decía: «¡Qué torta más rica! Es de pura almendra y tiene huevo mol». Gazapito sabía que las tortas eran dulces, condimentadas con azúcar, que según doña Rata del Campo era lo más delicioso en la despensa del señor hombre. Y al pobre goloso de Gazapito se le hacía la boca agua al ver que los niños de don Pedro Pérez daban grandes mascadas a unas tortas redondas y blancas. Pobre Gazapito, al oír hablar de comida y de dulce, había separado un poco las hojas de la col y asomaba un ojo curioso de mirarlo todo. Entonces a Gazapito le dio verdadero antojo por comer torta redonda y blanca, con almendra y huevo mol. Y tan preocupado se quedó que esa noche no pudo dormir, y en su inquietud daba vueltas y más vueltas, en su cama de suave musgo. Y al fin, pasito, salió de la cueva en que vivía con mamá largas orejas, y sus hermanos Gazapillo y Gazapeta. En cuanto a papá Ojo Colorado, había muerto en un accidente de casa. No había que hablar de esto delante de mamá largas orejas, porque le daban ataques de pena y agitaba las manitas desesperadamente, lo mismo que si tocara el tambor. Resulta que Gazapito se internó esa noche en el bosque, moviendo las orejas a cada ruido que le traía el viento, arriscando la naricilla, desazonado por cada olor desconocido, representándosele en cada cosa aquella torta blanca y redonda con almendra y huevo mol. Y en esto, ¡oh, sorpresa!, Gazapito vio ante sus ojos, en el fondo de un hoyo al cual se asomara por casualidad, pues nada menos que una torta blanca y redonda, que tenía que ser de almendra, con huevo mol y todo. Y dando un brinco, ¡zas! ¡Brrr! Gazapito cayó al fondo del hoyo, justamente sobre la torta redonda y blanca. Y resulta que, como el hoyo era mucho más profundo de lo que imaginara, ese brrr que tú ves lo dio Gazapito de susto, pero lo lamentable fue que al hacer ¡zas! Se percató de que con la impresión le había pasado una cosa terrible, que no se puede contar, pero que le obligaba a levantarse la punta de sus patitas para no mojar la bata de piel blanca que llevaba puesta. Y todo acongojado, sin acordarse más de la torta, ni de las almendras, ni del huevo mol, se echó a llorar a toda boca, como un conejito chiquitillo que era. Además, el hoyo estaba muy oscuro, y el miedo aumentaba sus sollozos. Andaba por allí, volando, en el bosque y cerca del hoyo, una mariposa llamada Falena, que al oír a Gazapito preguntó asomándose al boquerón negro: ¿Quién llora? Yo, Gazapito, que me caí por casualidad, de puro distraído. No es verdad, dijo mi sierra vieja, que todo lo sabía y era muy chismosa. Se cayó porque el tonto quería comer torta. La torta que vio en el fondo del hoyo. Cállese el acusete, dijo el señor Grillo,
que no porque hablara dejó de darle cuerda a su reloj. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, decía entre tanto Gazapito. Voy a avisarle a tu mamá. ¿Dónde vives? Preguntó Falena. No hay que decirle nada a mamá, que me castigará por haber salido sin su permiso, contestó entre sollozos Gazapito. Avísele, gritó Misia Rana Vieja, para que le den su merecido por meterse en casa ajena, para que le den sus buenos coscorrones. No, por favor, no le digan nada, pero sáquenme de aquí. Tengo miedo, tengo miedo. Entonces Falena, que es muy buena, a pesar de cierto atolondramiento que se le reconoce, fue a visitar a las señoritas luciérnagas para que vinieran a iluminar el hoyo y pudiera Gazapito salir fácilmente. Estas señoritas luciérnagas son bailarinas de oficio y están siempre dando representaciones nocturnas al aire libre, vestidas con cosoletes de azabache y luciendo sus lindos ojos de luz celeste. Y como también son muy serviciales, vinieron enseguida e iluminaron el hoyo formando guirnaldas y ruedas y estrellas de 5 puntas. Todo ello con esos ojos lindos de luz celeste, que ya te dije que ellas tienen. Le dio entonces a Gazapito una vergüenza enorme, ya que todas se iban a enterar de lo que le había pasado y que tú sabes, eso que lo obligaba a ponerse de puntillas, para no mojar la bata de piel blanca. Pues bien, resulta que al ver con claridad lo que había en el hoyo, se dio cuenta Gazapito de que era aquello una poza, vivienda de Misia Rana Vieja, y de ahí sus protestas, y que lo que creyera una torta no era otra cosa que la señora Luna, llena reflejada en el agua, y que esta agua en que se empinaba no era eso terrible que él creyó, que le había pasado con el susto al caerse. Ya con más bríos y sin ninguna vergüenza, Gazapito se dispuso a salir del hoyo, pero no alcanzaba a saltar hasta afuera. Entonces pasó una cosa maravillosa, que te sorprenderá, pues nada menos que las raíces de un gran sauce llorón, que por ahí asomaban, se fueron moviendo lentamente hasta tomarse la mano unas con otras, formando una escalera por donde ágil y retozón subió Gazapito. Y resulta que al poner este pie afuera, Falena se posó en su mejilla, con la intención tal vez de darle un beso, pero el caso fue que Gazapito sintió un cosquilleo en la nariz, dándole un estornudo formidable. ¡Achus! Y entonces despertó lleno de sobresalto, con la noche encima y una gran estrella dorada, mirándola atentamente, debajo de la col donde se había dormido, porque todo esto no había sido otra cosa que un sueño. Fin. De la escritora Marta Brunet. El cuento Yo sí, yo no. Resulta que hace miles de años vivía un matrimonio de sapos que se querían mucho y que lo pasaba muy bien a orillas de una charca. La casa en que vivían era de 2 pisos, con terraza y todo, y en el verano salían de excursión en una barca hecha con un pedacito de peguín y una vela que les tejiera una araña amiga. Se mostraban muy elegantes, con sus trajes de seda verde y sus plastrones blancos, y no eran nada de feos, con sus grandes bocas y sus ojos de Shakira negra. Pues la única cosa que a veces peleaban era porque al señor Sapo le gustaba quedarse conversando con sus amigos de la ciudad anfibia, y llegaban tarde a almorzar, y entonces la señora Zapa se enojaba mucho, y discutía mucho más aún, y a veces las cosas llegaban a un punto muy desagradable. Y resulta que un día llegó el señor Sapo, con las manos metidas en los bolsillos del chaleco, canturrando una canción de moda muy contento. Y resulta también que ya habían dado las 3 de la tarde. En verdad que no era hora para llegar a almorzar. Como nadie salía a recibirlo, el señor Sapo dijo llamando: Sapita cuá cuá, Sapita cuá cuá. Pero la señora Zapa no apareció. Volvió a llamarla y volvió a obtener el silencio por respuesta. La buscó en el comedor, en el salón, en la cocina, en el repostero, en el escritorio, en la piscina, hasta se asomó a la terraza para otear los alrededores, pero por ninguna parte hallaba a su mujercita vestida de verde.
De repente, el señor Sapo vio en una mesa del salón un papel que decía: almorcé y salí, no me esperes en toda la tarde. El señor Sapo le pareció pésima la noticia, ya que no tendría quien le sirviera el almuerzo. Se fue entonces a la cocina, pero vio que todas las ollas estaban vacías, limpias y colgando de sus respectivos soportes. Se fue al repostero y encontró todos los cajones y armarios cerrados con llave. El señor Sapo comprendió que todo aquello lo había hecho la señora Zapa para darle una lección, y sin mayores aspavientos se fue donde la señora Rana, que tenía un despacho cerca del sauce de la esquina, a comprarle un pedazo de arrollado y unos pequeños para matar el hambre. Pero como este señor Sapo era muy porfiado y no entendía lecciones, en vez de llegar esa noche a comer a las 9, como era lo habitual, llegó nada menos que pasadas las 10. La señora Zapa estaba tejiendo en el salón y, sin saludarlo siquiera, le dijo de mal modo: no hay comida. Tengo hambre, contestó el señor Sapo con igual mal humor. Yo no. Yo sí. Y como si uno era porfiado, el otro lo era más, y ninguno de ellos quería dejar con la última palabra al otro, pues a medianoche todavía estaban repitiendo: yo no. Yo sí. Y cuando apareció el sol sobre la cordillera, el matrimonio seguía empecinado en sus frases: yo sí, yo no. Y resulta que esto pasaba poco tiempo después del diluvio, cuando Noé recién había sacado los animales del arca. Y resulta también que ese día Noé había salido muy temprano para ir a darles un vistazo a sus viñedos, y al pasar cerca de la charca oyó la discusión, y movió la cabeza desaprobatoriamente, porque no le gustaba que los animales del buen Dios se pelearan. Y cuando por la tarde pasó de nuevo de regreso a su casa, llegaron a sus oídos las mismas palabras: yo sí, yo no. Le dio su poco de fastidio a Noé, y acercándose a la puerta de la casa de los sapos, les dijo: ¿quieren hacer el favor de callarse? Pero los señores sapos, sin oírlo, siguieron diciendo obstinadamente: yo sí, yo no. Entonces a Noé le dio fastidio de veras, y gritó enojado: ¿se quieren callar los bochincheros? Y San Pedro, que estaba asomado a una de las ventanas del cielo, tomando el fresco, le dijo a Noé, enojado a su vez, porque hasta allá arriba llegaban las voces de los porfiados discutidores: los vamos a castigar, y desde ahora cuando quieran hablar solo podrán decir esas dos palabras estúpidas. Y sabes ahora, Marisol de mi alma, por qué todos los sapos de todas las charcas del mundo dicen a toda hora y a propósito de toda cosa: yo sí, yo no. Fin.